Entre Amix. Risas. Y anécdotas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este podcast, su podcast favorito, donde nos gusta poner sobre la mesa esos temas que como juventudes nos interesan y que hoy representan barreras para que podamos acceder a nuestros derechos y desarrollarnos libremente. Y bueno, como ya saben, aquí tocamos ese tipo de temas y pues el día de hoy les traemos uno nuevo, pero antes de empezar a darles una introducción a este tema, quisiera presentarme. Mi nombre es Melanie Hola, mi nombre es Héctor. Yo soy Jenny. y esto es Entre Amix. Risas. Y anécdotas. Y bueno, bienvenidos otra vez a este nuevo episodio. Estamos aquí, como ya nos presentamos, Héctor, Jenny y yo, Melanie, y pues hoy vamos a conversar sobre la violencia en los espacios de trabajo. Ya el episodio anterior platicamos sobre qué es el trabajo digno y si no lo han visto los invito a que lo vuelvan a ver. Yo creo que les serviría mucho antes de que vean este. Y bueno, como podemos saber, pues el espacio laboral cumple con los requisitos mínimos en la ley, como ya lo tocamos anteriormente. Y pues ahora nos gustaría conversar a profundidad sobre lo que puede estar pasando en los lugares de trabajo y que atentan también con nuestro bienestar físico o emocional y que muchas veces está más cerca de lo que creemos. Entonces, solo que pues no lo sabemos verdaderamente. Así que pónganse cómodos y cómodas ahí desde donde lo estén escuchando, porque en este capítulo vamos a hablar sobre eso. Y bueno, no sé si nos quieran dar una breve introducción, Jenny, Héctor. Claro, Mel. Bueno, pues yo les daré una pequeña introducción sobre pues algunos conceptos, ¿no? Eh, por ejemplo, en este podcast como dijo Mel, vamos a hablar sobre la violencia. La violencia laboral, pues es toda aquella acción y comportamiento que pues de forma repetida busca infligir algún daño, humillar o desagradar a una persona dentro de su lugar de trabajo, que esto también afecta a su salud física, a su salud emocional y atenta contra su dignidad y sus derechos. También, pues, según la Organización Internacional del Trabajo, la violencia y el acoso laboral incluyen, pues, agresiones físicas, insultos, amenazas, burlas, hostigamiento sexual, discriminación. Y pues de manera más específica, pues hay diferentes tipos de acoso, ¿no? Por un lado está el acoso laboral, que también es conocido como mobbing, que pues se refiere a conductas hostiles y constantes para aislar o presionar a las personas que los llevan incluso a renunciar a su trabajo. Y en segundo lugar tenemos pues el hostigamiento sexual, que como bien lo dice, se refiere a comentarios o insinuaciones e incluso pues tocamientos no consensuados. Y el otro es la discriminación, que implica tratos desiguales por razones de género, por orientación sexual, discapacidad, edad, religión, etnia. Y pues la última es la violencia física o verbal, que es directa y pueden llegar a ser pues golpes, insultos, amenazas. Y pues aunque no lo parezca, esto es mucho más común de lo que podríamos pensar porque sucede en cualquier parte, en cualquier hora, en cualquier momento, ¿no? Y pues tal vez no esté mucho a la luz o no se reluzca tanto por la superficie, por decirlo así, pero pues ah, hay personas que lo callan, ¿no? Por miedo, por temor, y pues esto no está bien, ¿no? Entonces, por eso en este podcast vamos a tratar de darles algunos consejos sobre esto. ¿O tú qué dices, Héctor? Exacto, Jenny. De hecho, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo y la Encuesta Nacional de Discriminación, en el 2022, uno de cada cinco personas reportan haber vivido alguna forma de violencia laboral. Y el tipo de violencia depende mucho del género, ya que con base en los datos del INEGI, las mujeres mencionan que la violencia que más viven es la sexual. Por su parte, los hombres viven mayor hostigamiento a manera de humillaciones, burlas e incluso asignación de tareas imposibles de realizar. Y no solo eso, también el tipo de violencia que más vivimos es el de edad. De hecho, con base al INEGI también, se tienen datos que las juventudes viven mayormente hostigamiento y discriminación por razones de edad y explotación laboral.
Y esto último tiene que ver que para nosotros y nosotras como personas jóvenes es muy complicado. Es muy común aceptar cargas de trabajo excesivas, jornadas dobles, sin pagos extras, tareas extras, trabajos fuera de contratos y humillaciones. Esto debido a que somos el nuevo o la nueva, porque estamos en lugares adultocentristas que minimizan a las juventudes, o porque muchas veces nos dicen que es la forma en que vamos a aprender o podemos ganarnos nuestro puesto. Y todo esto tiene un impacto muy fuerte a la salud. ¿Tú qué dices, Mel? Pues mira, justo como mencionas, según datos de la OIT y de la OMS, las personas jóvenes tenemos mayor riesgo de abandonar nuestros empleos por violencia o acoso. Y aunque nos vayamos, es muy poco probable de que denunciemos o hagamos algo al respecto, porque siempre existe pues ese miedo, ¿no? A las represalias o a perder pues oportunidades profesionales. Y pues bien, como dices, pues nos enseñan que así es como debemos pues ganarnos nuestro lugar laboral, cuando en realidad pues no debería de ser así, claramente. Y pues aunado a esto, a que los procesos de denuncia pues son muy confusos y a veces por desconocimiento propio, pues preferimos quedarnos calladas o callados. Y pues finalmente estar expuestas o expuestos a estos ambientes nos puede llevar a desencadenar diferentes cosas como desde ansiedad, alteraciones del sueño, irritabilidad, baja autoestima, aislamiento social e incluso en casos más graves, depresión o incluso autolesiones por este acoso o pues violencia, ¿no? Laboral. Bueno, pues esto, Mel, es bastante fuerte y pues también nosotros queremos no dejarlo solamente con estos datos que ya dijimos y que encontramos en nuestra investigación y por eso invitamos a dos personas que nos van a apoyar y con las que queremos conversar sobre la violencia laboral y cómo podemos actuar si estamos viviendo alguno de estos casos. Entonces, con nosotros está Fernanda y Pamela. Y pues primero quiero presentarles a Fer. Fer, ¿nos puedes platicar un poquito acerca de ti para poder presentarte con nuestra audiencia? Sí, claro. Bueno, yo soy Fernanda Lezama, soy la directora y fundadora de Restaurantera Feminista. Somos una colectiva que lucha por defender los derechos humanos laborales en la industria restaurantera. Muchas gracias, Fer. Y pues la segunda persona es Pamela y pues a ver qué nos tiene que decir. Gracias. Bueno, mi nombre es Pamela Horta, yo soy directora de Desarrollo Institucional en la organización Las Sabinas. Justo somos una organización que busca acompañar a sobrevivientes de violencia sexual y buscamos un poco descentralizar pues estas luchas. Trabajamos sobre todo en el Estado de México y bueno, por ahí nos pueden encontrar en redes. Bueno, muchas gracias por estar aquí y pues les vamos a hacer unas preguntitas para iniciar nuestro conversatorio. La primera pregunta es, me gustaría saber cuáles son las principales causas que provocan que se genere acoso laboral y que, pues, por esto una persona puede volverse víctima o por qué una persona puede volverse víctima de esto. No sé quién quiera hablar primero. Bueno, si quieres, empiezo yo, Fer, y ahorita me vas complementando o me vas dando tus puntos. Primero, pues muchas gracias por andar por acá, por la invitación. Siempre es grato como poder compartir estos espacios. Y bueno, ya como metiéndome un poquito más en la pregunta, mm, creo que mucho tiene que ver con quienes ejercen estas figuras de poder, o bueno, de poder, y las jerarquías que a veces nos encontramos como en los espacios laborales. Hay veces que estas personas que ejercen como estas posiciones de poder se sienten con el derecho, ¿no? Ya pueden ser jefes, compañeros, pueden ser los clientes también, no únicamente quienes laboran ahí, sino también pues a quienes prestamos estos servicios y mucho como también tiene que ver con lo que normalizamos, ¿no? Con el, por ejemplo, también como con el chiste, con lo que parece que pues tenemos que aguantar o no aguantar. Vivimos en una sociedad que nos ha hecho normalizar muchas cosas, ¿no? Nos ha hecho también como tener que aguantar mucho. Por mucho tiempo se tuvo que
o sea, se tenía en la mente que pues uno como trabajador pues no podía como quejarse, no podía decir que algo estaba mal o no podía responderle al cliente si me estaba haciendo algo también, ¿no? Entonces, creo que esa misma normalización y la falta de claridad como de que pues estas cosas no están bien, también nos mete en un contexto en donde pues la gente se vuelve como repetidora de esas mismas actitudes, ¿no? Y creo que pues al final también es un contexto con el que hemos crecido, ¿no? Y muchas veces, no solamente en la violencia, sino hay muchas cosas, laboral, sino hay muchas violencias que replicamos en nuestra vida porque hemos creído que tiene que ser así, porque lo hemos visto en películas, porque lo hemos visto en serie, porque hemos visto a nuestros papás, a nuestros tíos, entonces pues aguantamos tanto que en un punto incluso pues también replicamos, ¿no? Entonces, creo que mucho tiene que ver con eso, como es con estas figuras de poder, con estas jerarquías. Y cuando me refiero a jerarquías, no me refiero únicamente como dentro de la posición, como laboral. Por ejemplo, si tú tienes un negocio y tienes un cliente, como el cliente tiene cierta posición de poder, ¿no? Y si no es tu negocio, como es incluso aún más complejo, como el que tú le digas a un cliente como que algo está mal, ¿no? Entonces, hay muchas variantes. Voy a dejarlo ahí como para que Fer me pueda complementar un poquito y si quieren ahorita le vamos dando. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Pam. Creo que también viene mucho, o sea, como complementando esta normalización de la violencia, es el desconocimiento de las violencias que estás viviendo, ¿no? Esta idea, si lo normalizas y entonces vives ciertas cosas que crees que pues eh, son normales y no sabes que eso es violencia, ¿no? Lo que contabas de la violencia laboral y el mobbing es una realidad que está pasando en este momento. Yo podría decir que en el 99%, por ejemplo, de los restaurantes, ¿no? O sea, aparte, esta idea que nos han implantado como desde jóvenes de tener una carrera, la meritocracia, de echarle ganas, el echaganismo, de aguantar, como decía Pam, ¿no? Nos lleva de repente a situaciones que tu cuerpo te dice que esto es incómodo, que esto se siente mal, pero tienes que permanecer ahí y también muchas veces por la necesidad de permanecer ahí, ¿no? Porque dependes de ese dinero que te va a caer la siguiente quincena y pues a veces solo tienes que aguantar, ¿no? Hasta que encuentres otro espacio laboral que pues se sienta más seguro. Me gustaría complementar un poquito ahorita algo que me vino a la mente, que también mucho tiene que ver con el contexto en donde nos toca pues crecer, ¿no? O sea, como cuando hablamos de violencia laboral, como no solamente es como el lugar en donde trabajo, ¿no? Sino también todo lo que implica alrededor, ¿no? Lo que eh, por ejemplo, el tema del transporte, ¿no? Lo que implica una movilización de donde vives a tu lugar de trabajo. O sea, como para empezar, pues es violento tener que pasar 3 horas en el transporte de ida y 3 horas de regreso. Y todo lo que puede pasar en ese trayecto, pues, o sea, como también, pues, implica otro tipo de violencias, ¿no? Y desde las violencias, pues justo, ¿no? Como sexuales, o sea, como el acoso que puedes vivir ahí, como hasta pues temas pues de robo, temas pues de muchos otros tipos. Entonces, creo que, o sea, como el punto como el laboral, como es la semillita, como de muchas otras violencias que tenemos que pues aguantar como alrededor de, ¿no? Pues sí, ¿no? Creo que todos hemos sido testigos de algún tipo de violencia, así como lo comentaban. Creo que una de las mayores es que dicen, bueno, lo que dicen, ¿no? Que el cliente siempre tiene la razón. Creo que es una microviolencia, podría definirse, ya que, pues, ¿por qué tiene que tener la razón si no ni siquiera hemos hecho nada o algo así, ¿me entienden? Entonces creo que todos hemos vivido un poco de esas experiencias y también en base de que lo que comentaba, ¿no? De que a veces no dejamos los trabajos porque es difícil conseguir otro. Y más que somos juventudes y nos cuesta bastante y nos ponen a hacer tareas o cosas que no nos competecen y todavía con estos temas creo que sí dificulta bastante el trabajo. Sí, justo como dice Héctor, eso de que el cliente tiene la razón, pues yo digo que está mal. Claramente debemos de dar un servicio bueno al cliente porque es nuestro trabajo, pero eso no implica pues tener que entrar a la mejor en discusiones con el cliente o tener alguna violencia y tener que soportarla porque pues la verdad no está chido.
Entonces, justo con esto me viene a la mente algo que me gustaría preguntarles y es, pues, ¿cómo puedo identificar si estoy siendo víctima de acoso laboral y qué puedo hacer para actuar y protegerme en estos casos? Pues si quieres yo puedo empezar con esta. Creo que hace mucha falta la información, ¿no? O sea, como acceso a esta información en donde podamos saber qué tipos de violencias hay, poder identificarlas, poder tener como acceso por ejemplo, atención psicológica, que puedas llevar de la mano un acompañamiento que te guíe, ¿no? Como en todos estos procesos de violencia, porque la violencia es muy estructural, ¿no? Como comentaban lo de el cliente siempre tiene la razón. También el tema de las propinas viene de una onda esclavista histórica. Entonces, el trabajo de por sí a mí ya me parece violento. Ay, sí, tener que trabajar todos los días, ¿no? Forzosamente. El salario mínimo es violento para mí también. O sea, 8,300 pesos al mes es violento que nos obliguen a tener que vivir con eso. O sea, viene muy estructural, ¿no? Entonces, y luego ahí súmale como todas estas, pues sí, cada quien está viviendo en un mundo, muchas veces hay gente que no sabe relacionarse con otras personas o la manera en que se relaciona con esas personas, pues no es la más respetuosa, ¿no? A los límites, ¿no? A mí, por ejemplo, yo hasta mis 30 años entendí que era como poner un límite, ¿no? Que era este, entender cómo no dejar pasar más allá a las personas de mi integridad y de cuidarme a mí. Y pues todo ese proceso de conocimiento, también de mucha compasión, ¿no? Hacia uno mismo. Creo que es una forma de ir también escuchando a tu cuerpo, ¿no? Es identificar si algo se siente incómodo. Creo que es necesario buscar un espacio seguro y una persona que puede recibir esta información y guiarte en el proceso, ¿no? Porque no siempre acudir con un jefe o con el DRH va a solucionar la situación de violencia que estás viviendo. Justo Sí, quiero de... Ay, perdón, Héctor. Perdón. No, adelante, adelante. Justo quiero retomar lo que dice Fer, porque creo que es súper cierto, uno tiene que hacerse caso y a lo que sentimos. Creo que muchas veces como esa incomodidad que uno siente, como esos nervios, esa inseguridad que a veces queremos pensar como, no, lo estoy sobrepensando, o sea, como hay algo como que nos quiere convencer como que eso no está pasando, pero realmente está pasando, ¿no? Entonces creo que yo diría como lo primero es que nos escuchemos, que aprendamos a escuchar nuestras cuerpos, o sea, que aprendamos como a decir, lo que yo siento es válido, ¿no? O sea, porque muchas veces nosotras somos las primeras en que no validamos eso que estamos sintiendo, ¿no? Y una vez que es, o sea, como, si tú sí estás sintiendo algo así es porque algo está pasando. O sea, como el cuerpo es sabio. Y pues es que nos da mucho miedo justo eso, ¿no? Como perder ese espacio en donde pues de alguna manera estamos recibiendo eso que nos permite pues sobrellevar una vida. Entonces, escucharlo y también justo, ¿no? O sea, como dice Fer, a veces no nos va a hacer sentido ir con nuestro jefe o con RH porque a veces son hasta los mismos violentadores, ¿no? Entonces es como muy complicado ir con esa misma como institución incluso que es la misma que te violenta. Y aparte no para todos hace el mismo sentido como, no sé, para algunas personas sí hace sentido llevar un trámite legal o hacer un proceso dentro como de la empresa o del espacio laboral, sea cual sea, pero para otras personas tampoco, no hace mucho sentido por lo que implica, al inicio justo hablaba, ¿no? Como lo difícil, lo pesado que es llevar un proceso legal, ¿no? Para otras personas como es más como, pues querer llevar un proceso psicológico o un proceso en acompañamiento, ¿no? Entonces, creo que buscar como esos lugares que te hacen sentido y en las formas que a ti te hacen sentido es importante. Es un proceso también entender qué es lo que realmente necesitas, pero vaya, que no todo tiene que ir por la vía institucional. Sí, de hecho, bueno, en base a esto que comentaba Fer, me recordó un testimonio de una persona que ya era mayor de edad, ya era bastante mayor, era de la tercera edad, este, y recibía acoso por parte de su jefe y por parte de sus compañeros, ya que ella estaba en un cierto periodo para recibir su pensión. Y de hecho, el mismo patrón se encargó de decirle, ¿sabes qué? Les voy a dar tanto dinero a quien haga que esta persona
se salga y no tengamos que pagarle su pensión. De hecho, sí fue pues algo bastante fuerte porque la señora se tuvo que acostumbrar a esto, sí, cierto tipo de maltratos para poder recibir su pensión. El problema era que pues, no estaba consciente de sus derechos laborales ni sabía a quién acudir. Justo como comentaban ahorita, sí es muy importante saber identificar si me siento, por ejemplo, incómoda con algo, sí hacernos caso, porque muchas veces, bueno, lo digo desde mi experiencia, me pasó que yo pensaba que estaba loca, ¿no? Lo que estaba pasando. Voy a decir mi testimonio y creo que es muy importante tocar este tema porque sé que no soy la primera persona a la que le pasa y eso es algo muy alarmante, la verdad. Yo trabajé menor de edad, la verdad, porque empecé a trabajar muy chica y pues fue con autorización de mis padres, pero resulta que en este lugar pues sufrí acoso. Entonces, yo me sentí incómoda, pero yo decía, no, a lo mejor estoy loca, estoy viendo las cosas mal, esto que el otro. Y la verdad, yo cuando me salí, justo lo que decía al inicio, yo me salí de ese trabajo y pues generé un trastorno alimenticio en base de eso. También ansiedad y pues la verdad yo no quise hacer nada legal por lo mismo de que me daba miedo o qué iba a pasar después de eso. Entonces, pues la verdad yo creo que sí es demasiado importante saber que si estamos sintiéndonos incómodos o estamos sintiendo algo raro, extraño, hacernos caso y pues a lo mejor poner un alto o ver qué hacer, porque la verdad sí es muy importante pues escucharnos a nosotros mismos, como comentaban. Sí, justamente, así como mencionas de que es importante como que saber qué es lo que dice tu cuerpo o lo que tú sientes, pues igual recordé un testimonio de una amiga de la universidad que pues como somos estudiantes y ella es foránea, busca un trabajo, ¿no? Cerca de donde vive para poder ayudarse. Y ella me contó que pues su jefe justamente sí la contrató y todo, pero le decía, no, de repente, hoy haces esto y le ponía bastante trabajo que hacer, ¿no? Y luego no le pagaba porque aparte de que era un trabajo informal, por así decirlo, le pagaban por día. Entonces le dice, no, pues haces esto. Y después ya al final le decía, ay, no te voy a poder pagar hoy porque no tengo dinero aquí. Entonces te pago mañana o pasado, pero mañana no hay trabajo. Entonces, si quieres venir a cobrar, solamente sería en la tarde o vienes hasta mañana y ya trabajas, así que hasta pasado y ya trabajas pasado, ¿no? Y así. Entonces después sí le pagaba el día bien o a veces le decía, no, pues fíjate que no voy a poder y así. Hasta que llegó un día que le dijo, no, pues es que la verdad yo quiero algo contigo y que no sé qué, que no sé cuánto. Cabe mencionar que pues esta persona, su jefe, era mucho mayor que ella, perdón, y como unos 10 años o incluso más, más o menos. Y ella le dijo, no, pues a mí no me interesa nada de eso y no, solamente quiero trabajar. Y ya, pues se le dijo, bueno, está bien, ¿no? Sí, tu trabajo, pero igual comenzó de nuevo con esto de que un día le pagaba, otro día no le pagaba, pero pues ella necesita el dinero, ¿no? Para mantenerse pues aquí. Y después pasó, dice que ya no le mencionó nada ni nada de esto, y un día le llega un mensaje a su teléfono de un número de fuera, ¿no? Pero le decía que era un compañero de la escuela y que había pedido su número entre uno de sus amigos y así, ¿no? Y que le empezaba a hacer plática y esto, pero ella siempre le decía, pero ¿quién eres? O sea, si eres un compañero de la escuela, dime quién eres, porque pues la verdad no te conozco, no sé cómo conseguiste mi número y así, ¿no? Y le decía, no, pues es que uno de tus amigos me lo pasó y así. Y el chiste es que le mandaba muchos mensajes insistentes y ella le decía, pero dime quién eres o voy a bloquear este número. Y dice que un día le dijo, no, pues es que estoy preparando una taza de café y ella le pregunta, a ver, enséñame tu cafetera, ¿no? Y en ese momento le manda una foto y ella reconoce que esa cafetera es la cafetera del lugar de su trabajo, ¿no? Por el fondo, por la mesa, por la pared. Reconoce que pues esta foto es del lugar donde trabaja. Entonces ella se da cuenta de que la persona que le estaba mandando mensajes insistentemente no era un compañero de la escuela, sino era su mismo jefe, ¿no? Y fue entonces que ella pues le marcó y le dijo que pues qué quería y por qué andaba haciendo esas cosas, haciéndose pasar por otra persona, si pues era él, ¿no? Si era su jefe. A lo que le dijo, no, pues es que nada más quería cotorrearte un rato, ¿no? Quería ver qué decías, a ver
si contestabas luego o algo así, ¿no? Y le empezó a decir, y ella le dijo, no, pues la verdad no me gusta esto, ya te dejé claro que yo no quiero nada contigo y pues nada más págame el día de ayer que fui a trabajar y no me pagaste y yo me voy, o sea, yo ya no trabajo aquí, pero pues hasta ahorita pues ya no le pagó el día y lo que hizo ella fue nada más ya no ir y ya, porque pues esto me lo comentó ya después. Pues sí le dio miedo, dice, de que, pues de por sí dice que era incómodo, ¿no? Estar trabajando ahí, sabiendo que, pues, esta persona quería como que algo con ella, ¿no? Y como que ella se sentía incómoda, pero pues necesitaba el trabajo. Entonces, de ahí buscó otro trabajo, pero no encontraba, por lo que al ser estudiante, pues no tienes el tiempo completo, no tienes mucha disponibilidad de horario ni de días. Entonces, hasta que sucedió esto de los mensajes y de la persona misteriosa que era un compañero, ella lo que hizo es pues ya no ir, perdió pues ese dinero del día, ¿verdad? Pero pues al final de cuentas se salió, ya no fue, pues, ya no va y ahorita está pues buscando trabajo, ¿no? Pero pues más que nada lo que ella le da pues es el miedo de que si regresa a pedir pues lo que le resta, ¿no? Lo que le tiene que pagar, él le haga algo, ¿no? Y a pesar de que pues es un trabajo informal, pues no tiene como mucho de dónde agarrar. Entonces, pues lo que ella dijo es, bueno, pues no importa, hablo con mis papás de que pues voy a necesitar que por esta semana me apoyen con un poquito más de dinero en lo que consigo otro trabajo, ¿no? Y así ya, pues entre compañeros igual no le decimos, "Pues, no te preocupes, te ayudamos a buscar trabajo y la hemos estado acompañando a lugares a preguntar y pues nada, ¿no? Pero pues es muy importante que nosotros sepamos en qué momento salirnos de ese lugar o en qué momento poner un límite, ¿no? Poner un alto y saber a dónde acudir para pues que nos ayuden con estas cosas. Justo siento que es muy difícil como darse cuenta en qué situación estás. Yo siento. Entonces, sí, como dices Jenny, darse cuenta para poder salir de ahí. Entonces, siento que no es fácil, pero sí se puede. Sí, sobre todo cuando pues necesitas, ¿no? Necesitas ese dinero, necesitas ese trabajo justamente, y más cuando, por ejemplo, en ese tiempo eran tiempos donde tienes que pagar inscripción, tienes que pagar tus útiles, tienes que pagar tu renta y se junta todo y es como que dices, ¿qué hago? O sea, necesito el dinero, necesito el trabajo. Si quieren, yo les puedo compartir un poquito justo como pues sí, es mi testimonio y es la razón de por qué nació Restaurantera Feminista. Y justo es esta misma experiencia que comentas, Melanie, como de estoy loca, o sea, me lo estoy imaginando, estoy exagerando, o sea, pasan como muchas preguntas por tu cabeza, ¿no? Así rapidísimo les cuento, yo estaba trabajando en Quintonil en octubre del 2021, apenas llevaba 2 meses ahí y mi jefe, que era el único capitán en ese momento, era el que me estaba capacitando, pues en vez de capacitarme me decía pues cosas como personales, era muy de estarme tocando las manos, el cuello, el cabello, la espalda. Y yo en ese momento no sabía decir que no, o sea, muchas veces no sabemos decir que no. Yo en ese momento me congelaba, no era como, no sé cómo reaccionar. Nunca dije que no, nunca le dije agresivamente no me toques, simplemente fue como dejaba que pasara hasta que reporté con el chef del restaurante, le dije, chef, me siento incómoda, me están tocando. Al chef me dijo como todo va a estar bien, mañana hablamos, nunca más lo volví a ver. Al siguiente día su esposa, que es la directora del restaurante, me mandó a llamar y me dijo que lo que yo estaba reportando no era acoso. Y yo recuerdo clarito que yo nunca utilicé la palabra acoso. Yo solo dije, me siento incómoda, me están tocando porque yo me sentía incómoda, yo sentía esto en mi cuerpo de asco, de no sé cómo decirle que no, pero es mi jefe y si me pongo así como agresiva, decirle, güey, no me toques, pues no me va a subir a mesera, por ejemplo, porque empiezas como runner, como ayudante y entonces necesitas que esa persona que te está capacitando te nombre a ti como en el siguiente paso, ¿no? Del puesto. Entonces, cuando lo reporté fui sumamente revictimizada. A mí me dijeron que no era acoso hasta que me toquen una boobie o una pompi.
Y esa es otra cosa del proceso que yo vi, ¿no? Incluso cuando lo llevé en temas legales, el proceso de conciliación y arbitraje por la vía laboral, yo decía esto, ¿no? Yo no me quería ir, o sea, yo he sido muy mal administrándome, entonces yo dependía de la siguiente quincena, ¿no? Y esa quincena nunca llegó. Entonces yo reclamaba eso en conciliación y arbitraje como, eh, pues yo no quería irme, yo quería seguir trabajando ahí, pero yo no podía seguir soportando como esos tratos, ¿no? Y a mí me recomendaron, por ejemplo, también llevarlo, bueno, el abogado que tenía en ese momento me recomendó llevarlo por la vía penal, que para que quedara como documentado, la misma de conciliación y arbitraje, la misma conciliadora a mí me dijo que el tema de acoso no podía como no podía hacer nada por la vía laboral, que tenía que llevarlo por la vía penal. Sí fui al MP, metí mi denuncia, pero igual fui sumamente revictimizada por el señor que me estaba interrogando porque son situaciones en donde si no te pasa algo muy grave, no hay ni siquiera forma de comprobarlo, no es como tu palabra contra la de ellos. Entonces, creo que incluso platicando con abogadas, creo que incluso con las Sabinas, ustedes me comentaron que por la vía penal, pues no siempre es como la mejor idea, ¿no? Aparte de que es sumamente desgastante. Y pues por la vía laboral es otro tema que también es un proceso muy complicado y en temas de restaurantes pues es eh, otro tema llegar como a la justicia que buscamos. Y algo que yo he aprendido como en estos 4 años de restaurantera y de todo este proceso de denuncias, de acompañar y de hacer mis denuncias, es también darme cuenta de que, ¿qué es la justicia, no? O sea, ¿qué es la justicia para mí y qué me va a reparar a mí como víctima, ¿no? Y creo que es bien importante cuando eres víctima de alguna situación de violencia, plantearte como esta idea de qué me va a reparar eh, y qué podría, sí, generar como ese sentido de justicia en mi caso, aunque nunca lo logré alcanzar, ¿no? Pero al menos impulsa acciones que, bueno, como esta, ¿no? De restaurantera y estará platicando aquí con ustedes y pues muchas más colectivas que nacen de eso, ¿no? Del dolor y de la rabia. Sí, claro. Y muchas gracias por compartir tu experiencia, la verdad. Sí, pasamos por algo muy similar, justo como lo comentabas. Y pues la verdad que es algo alarmante porque sabemos que no somos las únicas, hay muchas personas que han pasado por eso. Y cabe mencionar que ha sido tanto mujeres como hombres, porque he escuchado muchos comentarios de, es que como es hombre, él no puede pasar por este tipo de cosas, cuando realmente todos estamos en riesgo de que nos pase algo así. Y pues la verdad eso es algo que es muy alarmante. Sí, de hecho creo que he escuchado mucho o bastante que el victimario, la víctima se vuelve victimario. Creo que lo hacen ver que él está mal o que lo que le hicieron no es real o que lo malo está en su cabeza. Muchas cosas he escuchado de esa manera. Pues es desgraciadamente pues, una situación muy fea que tenemos que reparar en... Sí, justamente como dice Mel, pues no solamente las mujeres, ¿no? Que sí, la mayoría son mujeres las que reciben pues este tipo de acoso. También hay que mencionar que hay muchos hombres que también son acosados, ¿no? Por ejemplo, no siempre hay un jefe hombre, ¿no? También hay jefas mujeres y también pueden acosar a sus empleados hombres, así como también los jefes hombres acosan a sus empleadas mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que esto es muy importante porque pues aunque no se habla mucho o más bien no se oye mucho de que hay hombres acosados, siento que es más también por el mismo pues machismo de la sociedad, ¿no? De que como si es el hombre se queja de que es acosado, ah, no, pues es que eres esto, ¿no? Eres lo otro. Pero pues siempre digamos que existe este tabú o cómo se le puede llamar, al de que hay muchos hombres que a pesar de que son acosados no lo dicen, no lo expresan, no buscan ayuda por el miedo al qué dirán, ¿no? Por el miedo también a lo que le pueden hacer, tanto en su trabajo como a que lo que puede decir la sociedad. Y creo que pues esto es como de que no es qué te van a decir, sino es tu bienestar, tu salud. Entonces, Pam, no sé si tengas algo que agregar acerca de esto. Sí, justo pensando en esto que hablamos, ¿no? De que los hombres también son acosados y demás. O sea, sí, pero bueno, o sea, como 9 cada 10 acosos son hacia mujeres, ¿no? Uno es hacia hombres.
y en su mayoría es de hombres hacia otros hombres y eso nos hace pensar también como el por qué no lo denuncian también por esta estructura machista, ¿no? En la que vivimos, en la que incluso como los mismos hombres como no sienten o no se sienten capaces o no sienten que tienen el derecho de denunciar esto porque apela como a su hombría, ¿no? Como el haber sido acosado por otro hombre, cuando en realidad no tendría nada de malo, o sea, como también tienen todo el derecho como de decir algo que les pasó, pero justo esta estructura machista en la que hemos crecido, como nos ha hecho, pues como de alguna manera invisibilizar esta otra parte. Y pensaba también como justo como en los procesos como en los que muchas veces nos vemos como orilladas, como a renunciar como a un espacio por la violencia en la que vivimos dentro, que, o sea, nos pone en un lugar complicado, pero, o sea, como ojalá fuera tan fácil, ¿no? Pero que justo existen leyes como teóricamente, digo teóricamente porque sabemos que en la práctica pues la situación es otra que incluso deberían defendernos en ese sentido, o sea, como existe, o sea, si tú renuncias por un tema de violencia, acoso, hostigamiento sexual, legalmente es como si te hubieran despedido, o sea, literalmente tienes los mismos derechos que una persona que fue despedida. Casi nadie sabe eso, eso es una cosa que justo Fer nos decía como la información, hace falta como visualizar como toda esa información y dos, pues obviamente como el poder comprobarlo, pues es un tema, ¿no? Porque no es que andemos grabando nuestra vida y pareciera que tenemos que llegar con moretones, moretones fuertes, porque si uno llega con moretones suavecitos, te dicen que no pasa nada porque pues tardan bien poquito tiempo en repararse. Entonces casi que uno tiene que llegar con lesiones hiper fuertes y con las conversaciones grabadas y eso nos hace entrar en un estado también como de paranoia, o sea, como la salud mental en la que vivimos día a día en nuestros espacios laborales es algo como complejo, ¿no? Entonces, esto como da para, muchísimas cosas, pero creo que, o sea, justo, ¿no? Me quedaría con, es bien importante que busquemos cómo saber cuáles son nuestros derechos de entrada para por lo menos saber y no normalizar ciertas cosas. Y que, como decía Fer, como pues también a quienes hemos pasado por procesos de este tipo entendamos cuáles son pues nuestros procesos de sanación, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí como la vía legal, como no me hace sentido, porque es horrible, ¿no? La revictimización, el tener que repetir todo el tiempo que te pasó, el que te quieran convencer como de que lo que está haciendo denunciar como no es suficientemente malo como para que vayas a denunciar o que a lo mejor solo eres una cifra más y que, o sea, pareciera que el trabajo de con quienes vas a denunciar es convencerte de que tienes que quitar esa denuncia. Se esfuerzan más en eso que en seguir tu proceso. Entonces, justo buscar esas otras alternativas que nos hacen sentido pero también seguir presionando como al gobierno, como, porque tampoco podemos quedarnos con los brazos cruzados, a que cada día sea más sencillo poder hacer un proceso de esta forma. Y bueno, ya es un tema gigante, el tema estructural de lo que tendríamos que ir corrigiendo, que tenemos que ir para poder pues estar más seguras en estos espacios. Solo me gustaría agregar, como complementando justo lo que comenta Pam, por la vía legal muchas veces no obtienes justicia, pero desde Restaurantera recomendamos mucho sí meter la demanda en conciliación en la junta local, al menos para dejar documentado que X espacio ha sido violento, que ha generado dinámicas tóxicas, o sea, que quede como un precedente, ¿no? Al menos y siempre con un buen abogado, con una buena red de apoyo, eh, pues se puede obtener esa justicia que buscas, o al menos tú, como comenta Pam, ¿no? O sea, si te estás yendo de un espacio por violencia, deberían indemnizarte los 3 meses, ¿no? O sea, como debe ser. Y muchas veces los mismos conciliadores te dicen, no, no te vayas a juicio, no, es que acepta la mitad y pues es complicado porque las mismas personas que están en ese proceso que deberían apoyarte, pues como que te, te desaniman muchas veces. Sí, claro. Y pues esto ha sido bastante interesante y pues yo quiero darles las gracias, ¿no? Por todo lo que nos aportaron. Hay muchísimas cosas que pues son de gran utilidad para todos. Esta conversación que tuvimos pues fue grandiosa y muy agradable. También les agradecemos mucho por compartir
todas sus anécdotas y pues su conocimiento. Invitamos también a las personas que nos escuchan, a nuestra audiencia, a dejarnos sus experiencias aquí en la cajita de comentarios. Y pues nada. Y bueno, pues para ir cerrando este episodio, pues nos gustaría recordarles que pues en la cajita de descripción les vamos a dejar información sobre espacios donde pueden acudir y donde pueden tener información sobre cómo actuar ante casos de violencia digital. Por último, ¿no tendrán algún espacio o una red de apoyo en donde podamos acudir acerca si llegamos a suceder algo de estos temas? Bueno, primero, si quieres, yo comento porque sé que Fer también por ahí. Entonces, bueno, nosotras en las Sabinas tenemos una línea de acompañamiento para sobrevivientes de violencia sexual. Pueden entrar a nuestro Instagram y ahí pueden encontrar como el teléfono de WhatsApp al que pueden escribir y les estaremos dando este acompañamiento. Y bueno, en nuestra página web pueden encontrar la versión descargable de este librito que es Queremos Chambear Seguras, que trae pues algunos derechos a los que somos acreedoras, acreedores, y pues alguna información justamente del tema de la violencia sexual en entornos laborales. Entonces, por ahí pueden encontrar esa información. Sí, igualmente nos pueden encontrar en Instagram como Restaurantera Feminista. Ahí si necesitan algo nos pueden mandar un mensajito y les podemos apoyar canalizando con un equipo legal o también con aliadas que tenemos de psicólogas para el apoyo y la orientación pues psicológica. Y pues ahí andamos armando como espacios de conversación donde la intención es como tejer esta red entre colectivas y personas para que podamos apoyarnos pues sí, e ir más allá de la justicia que nos marca el Estado, ¿no? Y bueno, muchas gracias por el espacio y por todo. Muchas gracias, gracias Jenny, gracias Mel, gracias a nuestras personas invitadas, también a los quienes hoy nos escucharon y nos regalaron un poco de su tiempo. Les invitamos a que pasen por nuestros anteriores episodios y sigamos compartiendo risas y anécdotas entre Amix. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Bye.